Bueno, primer día de vuelo a Madrid. Estoy ahí en la casa de la playa, teníamos que organizar las cosas. Ahí ya nos subimos al auto, entregamos la casa y estábamos llegando al aeropuerto de Carrasco. Tuve que hacer el check-in porque nos dijeron que lo habíamos hecho, pero no, al final. Pero fue un toque, entré al avión, lo más bien. 11 horas de vuelo, pero la sobreviví mirando películas. Me dijeron que se comía bien y ahí estoy comiendo un postre rico. Y el asiento tenía pantalla, lo que estaba re de más. Y bueno, nada, cuando empezamos a ver ciudad me emocioné y empecé a grabar como loco. No tenía ventana, pero grabé de lo lejos. Ahí me estoy bajando en Madrid, que casi perdemos el vuelo porque nos equivocamos de terminal. Ahí estoy yo todo despeinado después de correr como 2 kilómetros. Pero ya llegamos. Y fuimos para Heathrow, Inglaterra, y estamos despegando. No fue un lindo viaje, me quedé con un oído tapado y había como tremenda presión en los oídos. Pero bueno, ya pasó. Bajamos, ahí me despedí de Jeremías porque se fue con el transfer, yo fui con el mío. Y ese es el pequeño room tour. Es un cuarto chiquito, una cucheta, un escritorio. También conocí a la mujer que me va a cuidar, es muy buena. Y nada, es eso. Chau. Bueno, día 2 de mi estadía en Cambridge. Fui a la estación de mañana para tomar el bus de Willingham a Cambridge. Ahí estoy en el bus claramente. Quedé fascinado por la arquitectura gótica que hay en el lugar. Eso en Uruguay no lo encontrás ni a palo. Son todo iglesias, creo. Sí, deben ser de iglesias. Llegué al campus después de perderme como 4 veces. Es re lindo lugar para estudiar, para todo, para clases. Anoté cosas en el diario. Tuve reuniones con este tipo, le saqué fotos al diario. Ahí está Doja Cat vestida de hombre y acá está Tagliafico besando la copa. Después me di cuenta que mi profesor era Kanye West, tipo me dio clase Kanye West, no sabía eso. Bueno, nada, después tuvimos un tour recorriendo la ciudad, fascinado con la arquitectura de nuevo. Ahí hay un Furby. Y ahí hay otro Furby. Me di cuenta que no tenía plata, estaba cagado de hambre, cambié y en esas ferias me compré una feijoada exquisita. Y nada, después de caminar y caminar como un desamparado me decidí a comprar un ticket de retorno para Willingham. Fui a una estación, no era, fui a otra, era por suerte. Me duelen los pies de caminar y bueno, con ese video aesthetic del ómnibus me despido, chao. Mentira, postdata, le hice probar a Michelle, la hija de Rosina, dulce de leche, le encantó, acá grabé su reacción, dijo que se parecía a una cosa que se parecía al Ricardito y nada, ahora sí, chao. Bueno, tercer día de mi estadía en Cambridge, me levanté a las 6:15 de la mañana para tomarme el bus para la ciudad. Nada, cagado de sueño la verdad, pero ahí estoy yendo. Pasó un bus que estaba lleno y siguió de largo y tuve que esperar 10 minutos más y había mucho tráfico. Entonces no sabía si iba a llegar a tiempo para la clase, pero ahí justo paró. Y nada, corrí 5 cuadras y ahí llegué por suerte. Nada, tuve clases hasta las 3 de la tarde. Las primeras clases que tuve la verdad estuvieron muy buenas. Después comí unos beef nachos con ensaladas. Estaba hambriento. Nada, exquisito por suerte. Oh, ahí hay un espejo. Nada, hora de bebotear. Pasaba gente, qué vergüenza. Bueno, después me decidí ir al shopping a comprarme cosas y a ver cosas. Ahí hay una señora muy linda. Y después fui a la tienda de vinilos, me encontré clásicos, ahí pueden ver. El que quería ver en realidad era Renaissance, que vi que era como una caja. Y el precio la verdad que me asustó, así que me fui ahuyentado de ahí. Y nada, ahí quise tomar un video estético. Oh, sorry. Y pasó eso. Me choqué con un señor que venía corriendo. Y nada, ahí está el video de verdad. Ese es un vitral de una de las iglesias. Me impactó como luce todo. Y ahí hice silencio porque estaba la campana de la iglesia sonando. Me fui para la estación, tomé un bus. No apareció Rosina, no me atendía las llamadas. Así que ahí estoy con una señora que me ofreció su ayuda. Son todos muy gentiles acá, me llevó hasta mi casa. Y ahí estoy llegando, chau. Bueno gente, quinto día en Cambridge. No tengo registro del ómnibus porque uno, me perdí y dos, estaba lleno y apretado y no podía sacar el celular. Y nada, estoy caminando hasta EF. No desayuné porque me levanté un toque tarde, así que nada, me llevé una barrita de cereal. Y ahí está Mitsuki tomando mate por primera vez. No.
Después tuvimos clase con ese profesor que nos hizo armar una encuesta en grupo sobre aplicaciones y después andar preguntándola por el campus y después la hicimos en la calle. Entrevisté como 15 personas, ahí estoy con unos amigos chilenos y argentinos y ahí estoy yo con mi libreta y el mate. Terminé las clases medio de tardecita, re temprano, y fui a hacer unas compras. Lo único que grabé fue que compré eso, compré muchas cosas más. Y me di cuenta que las casas acá son re iguales todas, tipo, miren eso, altitas, algo estrechas, un poco chicas, puede ser, todas iguales, tipo el mismo material y todo, los colores no varían mucho tampoco. Gran momento del día, fui a la King's College Chapel, una capilla gigante, no sé si es la más grande del mundo, una cosa así, que está pegada a un colegio. Miren eso, arquitectura gótica en su máximo esplendor. Me sentí minimizado cuando entré a esa iglesia. Eso por lo que estoy pasando es un órgano, que las partes doradas eran como los tubos del órgano para que resonara por toda la iglesia. Lleno de vitrales, lleno de detalle, todo de piedra, hasta las puertas eran todas talladas. Y nada, después en la iglesia me encontré con ese Mr. Bean. No, mentira, seguí de compras y grabé eso porque me pareció gracioso. Fui al campus, tenía una lectura y ya me iba. Ahí estoy comiendo, tenía mucha hambre. Y en la vuelta una señora me regaló un pan de la nada, una que trabaja en una panadería. Es gigante y nada, volví con esa casa y nada, volví feliz. Bueno gente, sexto día en Cambridge. No tengo registro de la mañana porque no tuve clase de mañana. Y ahí me estoy yendo a la estación en Long Stanton en bicicleta. Esta vez no me llevaron. Y ahí lo tranqué. Me tocó en la parte de arriba del ómnibus. Bueno, no me tocó en realidad, me fui para ahí porque tenía ganas y se veía re lindo el paisaje. Y nada, tenía clase a las 3 menos 25 recién allá. Y ahí estoy yendo. Trabajamos cantidad, ya sea con el libro o con el listening. Nos asignaron un proyecto, ahí estoy con el mate. Escribí cantidad en el proyecto, lo tengo que elaborar después. Y nada, después me fui a comprar eso. Después de las clases. Intenté ir a una post office, pero ya estaba cerrada, así que fui directo al ómnibus. Y me vine para acá bastante temprano, pero cansadísimo, porque nada, tengo que caminar cantidad en la ciudad. Ahí estoy llegando a buscar la bicicleta. Y la verdad que no hay mucho más para decir. Llegué a la casa, ahí estoy yo. Y nada, aproveché para escribir en el diario. Mostraba el diario, pero está así. Y nada, llevé también el che boludo y me pareció curiosa la palabra atorrante, aunque ya la había leído. La llevo por los españoles y eso que a veces no entienden. Sale de la fábrica Torrant, que eran como cañerías, y se les decía a los indigentes que estaban ahí. Qué loco. Bueno, nada, también me compré ese imán para la heladera ayer, ya como souvenir, aunque me quedan como 3 semanas acá. Este llavero con la cabina telefónica y un Big Ben. Y nada, eso fue el día de hoy, no hice nada, la verdad. Nada, hasta luego. Bueno, gente, finalmente llegó el sábado. Nada, ese fue mi desayuno. No me comí todo el pan, obviamente. Fue a las 12 del mediodía. Ahí me estoy descargando música para pasarla a mi celu. Y me decidí ir a la parada del bus porque tenía que ir a un museo. Bueno, tenía ganas de ir, no era que tenía que. Y me volví porque tenía frío y me abrigué. Después me di cuenta que paso por un barrio que todas las casas son iguales. Da un poco de miedo, parece Don't Worry Darling. Y nada, caminé, pregunté por indicaciones y ahí está el museo. Esa es la fachada del museo, tipo donde sería la entrada, pero está cerrada y tuve que entrar por otro lado. Que nada. Y esa sección es de armas. Vi ese rifle gigante. Después vi ese cuadro sobre Venecia. Parece una foto, el nivel de detalle que tiene. Miren eso. Y nada, cantidad de obras que me impresionan por el marco también, no solo por la obra en sí. Miren eso. Todo construido. Y bueno, ahí hay un Jesús pobre que parece se comió un brownie loco. Pobre, me dio pena. Pero bueno, esa es la parte de Grecia y Roma. Se mostraban cantidad de jarrones hechos en la antigua Grecia que me hicieron acordar a la clase de Historia del Arte. Y después fui a una parte que mostraba la tumba de una momia. Está genial esa parte, cómo está todo decorado. Y nada, creo que una de mis partes favoritas fue esta estatua de mármol sobre la diosa de la victoria o una cosa así. No me acuerdo muy bien. La parte de arte asiático también me encantó, el nivel de detalle, la cantidad de dragones y animales que hay ahí, no solo humanos. Ahí hay un ejemplo de un dragón en un jarrón. Está buenísimo. Una cosa que me resultó curiosa de la ciudad y no mostré fueron las bicicletas. Ahí en ese como compartimiento, se llevan tipo a los bebés y a los perros. Eso es un reloj re raro que vi. Y bueno, después pasé por Café Nero, me tomé un café y un pan a chocolate. Estaba muy rico, tenía mucha hambre, entonces lo más bien. Y después nada, me dirigí hacia la parada.
Ahí estoy caminando por la ciudad como siempre. Ahí estoy en el bus, como siempre. Y nada, me dirigí a mi bici, llegué a Willingham y ahora terminó todo. Hasta luego.